Bienvenidos al canal del Grupo Ángeles. Nuestro canal. Por cierto, si no estás suscrito, ahora es cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Toca la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Ahora vamos a hablar de uno de los efectos secundarios más estresantes en el tratamiento del cáncer. La alopecia es el nombre que en medicina se le da a la pérdida de cabello. Soy el Dr. Castro y desde hace 20 años me dedico a atender pacientes con cáncer. Uno de los momentos más emotivos, cuando por primera vez la paciente llega a mi consultorio para que le informe que tiene cáncer de mama, es cuando se le quiebra la voz y pregunta: «Doctor, ¿y se me va a caer el cabello?». Fíjense ustedes que para muchas mujeres este es un tema más importante que la mastectomía por el profundo impacto emocional que causa. La literatura nos dice que la alopecia inducida por quimioterapia es el principal efecto adverso anticipado. Se calcula que el 58% de las pacientes con cáncer de mama tienen preocupación de la pérdida de cabello, y hasta un 8% de ellas rechazan la quimioterapia por esta causa. Para entender la alopecia inducida por quimioterapia, empezaremos por estudiar la biología del folículo piloso, que fundamentalmente tiene 3 fases. La primera es la anágena, que es la fase más larga, y puede durar varios años. Normalmente el cabello crece 1 centímetro por mes. Alrededor del 85 al 90% del cabello se encuentra en esta fase y aquí es donde actúa la quimioterapia. La alopecia se vuelve evidente cuando se pierde un 40% del cabello. Y ocurre de una manera abrupta a las 2 semanas de administrarse la primera quimioterapia y se empieza a recobrar entre los 3 y 6 meses posterior al último ciclo. Las otras 2 fases solo las mencionaremos brevemente. La fase catágena, que se refiere a que el pelo ya no crece y se despega del folículo piloso, y la fase telógena, que es cuando el cabello se cae. Una persona que no está en quimioterapia normalmente pierde entre 100 a 300 cabellos por día. En esta fase es cuando un nuevo cabello empieza a brotar del folículo y ocupa entre el 10 a 15%. Hablemos de la quimioterapia. En la actualidad, hay disponibles unos 100 medicamentos intravenosos, orales y tópicos de quimio. Cada uno de ellos actúa en diferente fase del ciclo celular, ocasionando la inhibición del mismo, y por tanto a que ya no se replique el cáncer. Pero también se afectan los tejidos sanos. Miremos algunos ejemplos importantes. Los agentes alquilantes como la ciclofosfamida ocasionan alopecia en el 60% de pacientes, mientras los medicamentos antimicrotúbulos como docetaxel causan alopecia en el 80% de las personas. Y los inhibidores de la topoisomerasa, como la doxorubicina, causan la pérdida en el 100% de las personas que la utilizan, ganándose la fama del medicamento rojo que bota el cabello. La alopecia se debe a que la quimioterapia inhibe la división celular rápida, un mecanismo clave en la proliferación de células cancerosas. Pero, como mencionamos antes, estos agentes también afectan a otras células del cuerpo de rápido crecimiento, como las de la médula ósea, la del cabello, las del aparato gastrointestinal y las de la piel, que continuamente se encuentran en proliferación. Por eso, en estos tejidos se producen los efectos tóxicos más frecuentes de la quimioterapia, como neutropenia, mucositis, síndrome Manopié y, por supuesto, la pérdida de cabello. La Organización Mundial de la Salud ha publicado en el 2017 la versión 5 de las toxicidades ocasionadas por los tratamientos del cáncer. Este es un libro donde se clasifican por su gravedad los diferentes efectos adversos que producen las intervenciones contra el cáncer, y los oncólogos estamos muy familiarizados con ella, ya que sirve para que cuando en Guatemala hablamos de que el paciente tiene una neutropenia grado 4, en Japón o en África sepan a qué nos referimos. Para clasificar la alopecia también se utiliza esta escala y es importante que se anote en el expediente médico. Ya hemos revisado la epidemiología de la alopecia, las fases del folículo piloso y cómo la quimioterapia causa la pérdida de cabello. Ahora nos toca revisar las estrategias aprobadas científicamente para prevenirla y tratarla.
Desde la prevención, vamos a hablar de los sistemas de enfriamiento del cuero cabelludo. Como se ve en la fotografía, son gorros fríos que se ajustan a la cabeza del paciente. Su fundamento teórico es que el frío causa vasoconstricción, disminuyendo el flujo sanguíneo y la cantidad de quimioterapia que llega a los folículos pilosos. Los efectos tóxicos son cefalea, náusea y mareos. Hay varios sistemas comerciales y caseros, pero el éxito es lograr mantener la temperatura estable al menos a 22 grados. Esto se logra con sistemas de enfriamiento que a veces no son accesibles para las instituciones públicas y los seguros privados no lo pagan. Algunos aspectos técnicos son colocarse media hora antes de iniciar la infusión, mantenerlos durante la quimioterapia y luego hasta 3 horas después. Esto genera problemas logísticos y económicos que llevan al paciente a mantenerse hasta 6 horas en la sala de infusión para un esquema que duraría 2 horas. En la tabla presento algunos artículos recientes que señalan la eficacia de utilizarlos. Principalmente funcionan mejor en esquemas a base de taxanos, donde se logra mantener el cabello hasta en 60% de las pacientes. En el caso de las pacientes que usaron esquemas con antraciclenos, que son muy utilizados en la actualidad, menos del 40% lograron conservar el cabello hasta el final. Aquí les quiero mostrar unas fotografías de 2 pacientes. La primera utilizó el sistema comercial de enfriamiento del cuero cabelludo. En el extremo de su lado izquierdo aparecen diferentes planos fotográficos antes de iniciar el tratamiento. Fueron las fotos basales y del lado derecho aparecen fotografías de la misma paciente al terminar el esquema de quimioterapia. Prácticamente no hay diferencia. Mientras que en la otra fotografía, del lado derecho de la pantalla, se muestra una paciente que no utilizó el sistema de enfriamiento antes de iniciar la quimioterapia y al final de la misma. Es evidente la alopecia. Si el médico aconseja utilizar estos sistemas, debe ser muy claro en informarle a la paciente que los resultados son impredecibles. La otra intervención, recomendada por muchos oncólogos y que es controversial, es estimular el folículo piloso con un medicamento que durante muchos años se utilizó como agente antihipertensivo y que producía hirsutismo en los pacientes que lo ingerían. Estamos hablando del minoxidil. Es un estudio de 1996, donde se aconsejó utilizar tópicamente minoxidil 2 semanas antes del primer ciclo de quimioterapia, utilizándolo 2 veces al día. Como podemos ver en esta fotografía en blanco y negro, en las fotos de su izquierda es el paciente que utilizó minoxidil y en las fotos de la derecha, el que no se aplicó en diferentes momentos del tratamiento. En la tabla se presentan los principales resultados concluyendo que al utilizarlo en forma tópica produce una recuperación más rápida de cabello comparado con placebo de hasta 50 días. En otras palabras, el minoxidil no funciona para prevenir la pérdida de cabello, pero sí acelera su recuperación. Otros estudios no han sido tan contundentes en demostrar estos resultados, y ahora es más bien una recomendación controversial, aunque no tiene efectos tóxicos. Esta área es un nicho de estudios constantes para mejorar esta molestia, que aunque es transitoria, puede llegar a ser muy dura para los pacientes. Aquí mencionamos algunos agentes que, según investigué, están aún en la etapa de experimentación en ratas de laboratorio. En conclusión, la alopecia inducida por quimioterapia aún es una necesidad no resuelta, que causa mucha aflicción en los pacientes. En el peor de los casos, puede llevar a la paciente a rechazar un tratamiento curativo de quimioterapia, empeorando los resultados a largo plazo. Los sistemas de enfriamiento funcionan, pero no en todas las pacientes, así que hay que ser prudentes a la hora de aconsejarlos, pues son caros y sobrecargan las áreas de infusión. Y por último, minoxidil aumenta la recuperación del cabello hasta 50 días. Más información en nuestra página. Nos vemos pronto.